El misterio del origen de Dios. ¿Quién era Dios antes de la creación? Antes de que la luz desgarrara la oscuridad, antes de que la primera estrella encendiera su fulgor en el vacío infinito, una pregunta ya flotaba en la inmensidad: ¿de dónde vino Dios? Era un enigma suspendido en el umbral de lo comprensible, un misterio que desafía tanto la fe como la razón. Filósofos y científicos han intentado descifrar el secreto de su existencia eterna, pero cada respuesta parece abrir nuevas interrogantes, como si el conocimiento humano se deslizara por un laberinto sin salida. Si todo lo que existe debe tener un principio, ¿qué decir de aquel que nunca lo tuvo? La mente lucha, se resiste a concebir un ser sin origen, una presencia que no fue engendrada por nada ni por nadie. Y, sin embargo, allí está, intemporal, insondable, más allá de toda lógica. Desde tiempos antiguos, los hombres han intentado comprenderlo, pero la pregunta persiste, susurrando en la profundidad de la existencia como un eco interminable. En su incansable búsqueda de patrones, de causas y efectos, la mente humana se esfuerza por comprender los misterios del universo. Pero hay un límite donde esas reglas dejan de aplicarse, un umbral que escapa a toda lógica. Dios no es una pieza dentro de ese engranaje, ni un eslabón en la cadena de eventos. Él es el origen mismo, la raíz de toda existencia. Si algo hubiese existido antes que Él, entonces ese algo sería Dios, pues nada puede anteceder al principio absoluto. Preguntarse por su creación es emprender un viaje que trasciende tanto la ciencia como la fe, un sendero que se adentra en un territorio donde el tiempo aún no había nacido. Donde la materia carecía de forma y lo absoluto reinaba en su totalidad. Tiempo, espacio y materia son inseparables, como hilos de un mismo tejido. ¿Dónde podría estar la materia sin un espacio que la contuviera? ¿Cuándo podría existir el espacio sin un tiempo que lo definiera? Del corazón de esa nada infinita, de ese abismo donde todo era posibilidad, surgió el universo. Más allá de los límites de su entendimiento, allí donde las leyes del cosmos se desvanecen como sombras ante la luz, Él se alza. Desde los tiempos de Platón hasta los modernos guardianes de la física, la humanidad ha perseguido el origen del universo, tropezando una y otra vez con lo inmutable, con aquello que ni el tiempo ni la razón pueden doblegar. Y entonces, en el principio, su voz resonó en el vacío insondable. No hubo eco, solo la orden inapelable: hágase la luz. Y la luz, obediente, irrumpió en la oscuridad, rasgando el velo del caos. Pero mientras el cosmos despertaba a su fulgor, una pregunta persistía, insidiosa y eterna: ¿quién era Él, aquel que con solo hablar desató la creación? Desde los albores de los tiempos, la pregunta sobre el origen de Dios ha desafiado la comprensión humana, escapando a los límites del tiempo y la razón. Antes de que los cielos se desplegaran y la tierra cobrara forma, antes incluso de la más diminuta partícula de materia, Dios ya era. Soberano en su soledad, majestuoso en su esencia infinita, su existencia no tuvo un inicio, pues jamás hubo un instante en el que surgiera, simplemente es. A lo largo de los siglos, algunos han intentado medir la antigüedad del mundo con cálculos y escrituras, afirmando que la creación ocurrió hace apenas 6000 años. Pero la verdadera incógnita no radica en la fecha del origen, sino en aquello que lo precedió. ¿Qué había antes de todo? ¿Cómo puede un ser espiritual existir en un universo gobernado por la materia? ¿De qué manera un creador inmaterial interactúa con la realidad física? Esta pregunta, que ha cautivado tanto a creyentes como a escépticos, trasciende la fe y la ciencia, pues la mera noción de Dios parece desafiar las propias reglas de la existencia. Si fue Él quien dio origen al cosmos, ¿bajo qué principio se rige su propia naturaleza? ¿Acaso hay respuestas más allá de nuestra comprensión? La pregunta resonaba una y otra vez en los pasillos de la filosofía y la ciencia: ¿quién creó a Dios? Era una interrogante persistente, pero cargada de un error fundamental. Algo que siempre ha existido no puede haber sido creado. Simplemente es. Algunos, en su afán de dar sentido al cosmos,
preferían aferrarse a la idea de un universo eterno, sin principio ni creador. Pero todo lo que la observación nos revelaba apuntaba a lo contrario, un instante definido, un punto de partida en el que la materia, el espacio y el tiempo irrumpieron en la existencia. Y entonces, la duda se expandía como una sombra creciente, ¿qué hubo antes de eso? En una sala iluminada por el fulgor frío de las ecuaciones, un físico desafió los límites entre la fe y la razón. Sus palabras flotaban en el aire, pesadas, desafiantes. Cuestionó la lógica de la Trinidad con una incredulidad casi temeraria. ¿Cómo puede Jesús ser Dios y hombre al mismo tiempo? Preguntó, con los ojos entrecerrados. ¿Cómo puede algo existir con dos naturalezas distintas? Pero la pregunta no se detuvo ahí. Fue más allá, arrastrando consigo los pilares de la certeza. Si no éramos capaces de definir por completo qué eran la conciencia o la energía, ¿cómo podíamos comprender lo absoluto? La incertidumbre era un eco infinito, un susurro que viajaba a través del tiempo y la razón, invitando a todos a seguir buscando respuestas en el misterio insondable de la existencia. La pregunta flotaba en el aire, tan inmensa como el universo mismo, ¿cómo podríamos abarcar la totalidad de lo divino? La respuesta no tardó en llegar, sencilla y absoluta, como una verdad susurrada por el viento. Todos reconocen la existencia de la conciencia y la energía, aunque sus mecanismos sigan envueltos en el misterio. Lo mismo ocurre con Dios. No es necesario desentrañar cada uno de sus secretos para aceptar su presencia. Hay enigmas que escapan a la razón humana, y entre todos ellos, Él es el más grande. Si esta reflexión ha resonado contigo, no olvides dejar tu apoyo y suscribirte. Ahora, regresemos a la bio. En los insondables abismos de la existencia, donde la conciencia despierta y la energía danza en su eterno fluir, nadie exige una explicación absoluta para aceptarlas. Son, simplemente, y en su mera presencia, se tornan innegables. ¿Por qué, entonces, debería ser distinto con Dios? La idea de un creador eterno inquieta, pues desafía la necesidad humana de un punto de partida, de un origen claro y definido. Pero esta urgencia de un principio solo rige sobre lo finito, sobre aquello que nace y muere, que tiene un antes y un después. Dios, en cambio, es otra historia. Su esencia no se encierra en los límites del tiempo, pues fue Él quien lo tejió con hilos invisibles. No está atrapado en el espacio, porque el espacio mismo es su obra. No necesita una causa, pues habita más allá del juego de comienzos y finales. Él es. Siempre ha sido. Siempre será. Como la llama que arde sin consumir su fuente, como el horizonte que nunca se alcanza, su existencia no obedece a las reglas del mundo creado. Es el eterno, el inmutable, el origen sin origen. En la penumbra de la razón, donde las preguntas se convierten en ecos que desafían los límites del pensamiento humano, surge una interrogante que, en su esencia, parece un laberinto sin salida. ¿Quién creó a Dios? Formularla es tan absurdo como intentar atrapar el susurro del viento en la palma de la mano o darle un matiz cromático al silencio. Dios, el origen de todo, no es una criatura sujeta a las leyes que gobiernan el universo tangible. La causalidad, esa cadena inquebrantable de causas y efectos que rige el mundo físico, se disuelve en su presencia como la niebla ante el amanecer. Aplicarle esas reglas es un error de categoría, un intento fútil de medir lo infinito con los instrumentos de lo finito. Lo curioso es que, incluso entre aquellos que niegan su existencia, persiste la aceptación de ciertas verdades eternas, realidades que no requieren una causa para ser. Como si, en lo más profundo, la razón humana supiera que hay cosas que simplemente son, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la duda misma. Daniel Dennett, por ejemplo, reconoce que ciertos conceptos matemáticos, como los números y las ecuaciones, no fueron inventados ni surgieron en un momento determinado, simplemente existen, intemporales e innegables.
Si aceptamos que tales abstracciones no tienen principio ni fin, ¿por qué no extender esa misma lógica a la existencia de un ser sin origen, eterno por naturaleza? La idea de un creador sin génesis no es solo un postulado de la fe, sino una necesidad filosófica que se impone con la misma contundencia con la que los números rigen la realidad. Desde tiempos inmemoriales, la mente humana ha buscado respuestas a un enigma fundamental: todo lo que comienza debe tener una causa, y sin embargo, debe existir un punto de origen. Una chispa primigenia que no dependa de nada más que de sí misma. La existencia misma clama por un principio absoluto, un fundamento último que no haya sido engendrado por nada externo. Algunos lo llaman Dios, otros prefieren evitar ese nombre, pero el hecho permanece inalterable: la realidad exige un punto de partida. Aún aquellos que reniegan de la idea de un creador terminan por recurrir a explicaciones que, de un modo u otro, implican la existencia de algo eterno. Hay quienes postulan un multiverso infinito, un entramado de realidades que brotan y se expanden sin necesidad de un hacedor. Otros invocan los misteriosos campos cuánticos, donde partículas emergen de la nada sin intervención de una voluntad externa. Sea cual sea la perspectiva, el trasfondo es el mismo: algo ha existido desde siempre. La diferencia radica únicamente en el nombre que le damos a ese misterio insondable, en la forma en que tratamos de atrapar con palabras aquello que, quizás, escapa a toda comprensión. En lo más profundo de la existencia, donde la razón choca con el misterio, el hombre puede negar a Dios, pero jamás podrá eludir la presencia ineludible de lo increado. Porque incluso aquellos que reniegan de la divinidad se ven forzados a aceptar que algo eterno debe haber existido. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo fue que ese algo dio origen al universo? La clave de la realidad yace en la conexión indisoluble entre el tiempo, el espacio y la materia. Son como hilos de un mismo tapiz, inseparables y esenciales. Sin el tiempo, no habría un cuándo en el que algo pudiera suceder. Sin el espacio, no existiría un dónde en el que las cosas pudieran ocupar su lugar. Sin la materia, no habría que llenar en esa vasta realidad. Así, el universo no pudo emerger de forma gradual, pues ninguno de estos elementos puede existir sin los otros. Son piezas de un engranaje perfecto, dependientes entre sí para dar sentido a la existencia misma. Desde el alba de la existencia, todo tuvo que surgir a la vez, como un acorde perfecto resonando en el vacío. La Biblia, en su primer aliento, ya susurraba esta verdad: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Aquella frase, sencilla y majestuosa, encierra el misterio del universo. El principio marca el tiempo naciente, los cielos despliegan el infinito espacio, y la tierra da forma a la materia. En un solo enunciado, la estructura fundamental del cosmos se erige con precisión absoluta, como si una mano invisible hubiera tejido cada hebra de la realidad en un diseño inalterable. La ciencia, con siglos de exploración, solo ha venido a confirmar lo que ya estaba escrito. La creación misma exigió una trinidad esencial, un equilibrio inquebrantable. Y no solo en su forma más evidente, sino dentro de cada uno de sus elementos. El tiempo fluye en pasado, presente y futuro, el espacio se extiende en ancho, alto y profundo, la materia se transforma entre sólido, líquido y gaseoso. Un patrón ineludible, una huella impresa en el tejido del universo. No es casualidad. Es el eco de una mente creadora que obra a través de la perfección numérica y estructural. Como un artista que firma su obra con símbolos ocultos, dejando en cada rincón del cosmos la marca de su inteligencia infinita. El universo entero se despliega como una vasta red de leyes y misterios, pero Dios no es su prisionero. Así como un programador teje líneas de código sin quedar atrapado en su creación, Él trasciende el tiempo y el espacio. Si estuviera sujeto a las fronteras del cosmos, no sería Dios. Él diseñó cada regla que rige la naturaleza, pero no está sometido a ellas. Es libre, inmutable, eterno. Mientras el universo cambia, se expande y se retuerce en su danza infinita,
Dios permanece. La creación es el fruto de su voluntad, pero jamás su jaula. Si Él existe más allá de la realidad tangible, ¿cómo explicamos la conciencia? ¿Cómo pueden el amor, el odio y la compasión nacer de un cerebro construido a base de simples reacciones químicas? Si solo somos materia moldeada por el azar, ¿en qué fundamento construimos nuestra moralidad, nuestra razón, nuestra sed de justicia? No podemos reducir la espiritualidad a simples impulsos eléctricos, a meros destellos en la carne. Hay algo más allá, algo que susurra en lo profundo del alma, algo que no puede medirse ni encerrarse en fórmulas. Algo eterno, como el mismo Dios. El hombre, criatura frágil atrapada en la prisión del tiempo y el espacio, alza la mirada al cielo en un intento desesperado por comprender lo que no puede ser medido. Dios. Un ser cuya esencia desborda los límites de la mente humana, cuya naturaleza no puede ser contenida en las pequeñas jaulas de la razón. Nos esforzamos por darle forma, por encerrarlo en palabras y conceptos, pero Él es más vasto que el océano de estrellas, más allá de cualquier frontera imaginable. Si pudiéramos reducirlo a la comprensión de nuestro intelecto, ¿seguiría siendo Dios? No. Sería apenas una sombra proyectada por nuestras limitaciones, una imagen deformada por los confines de nuestra propia existencia. Pero Él no es una idea, ni una construcción de nuestra mente. Es el origen, el fundamento de todo lo que es y lo que será. Su trascendencia no es ausencia. No es un rey sentado en un trono lejano ni un espectro distante que observa sin intervenir. Su presencia llena todas las cosas, impregna cada aliento, cada latido, cada partícula del universo. No habita templos de piedra ni moradas construidas por manos humanas, porque no hay estructura capaz de contenerlo. No es parte de la creación, es su principio, su aliento, su sostén. Y por eso, por ese misterio insondable, por esa inmensidad inabarcable, es digno de adoración. Desde el principio de los tiempos, los hombres han interrogado al universo con una duda persistente, ¿de dónde vino él? Como si resultara más razonable suponer que la nada engendró el todo, como si el caos pudiera, por sí solo, tejer la trama de la existencia. Pero la nada no ordena, no dicta leyes, no edifica mundos. ¿Y Dios? Dios no emergió del vacío, porque el vacío jamás fue. Antes de que el tiempo diera su primer latido, Él ya era. Así como un arquitecto alza una catedral sin ser parte de sus muros, Dios creó el universo sin ser prisionero de su vastedad. Lo modeló con la fuerza de su palabra, suspendió la tierra sobre el abismo, y cuando contempló su obra, pronunció con solemnidad, «Esto es bueno». No fue una mera afirmación, sino un sello divino, la proclamación de un propósito eterno. Todo provino de Él, y todo, en su insondable magnitud, existe para Él. Si todo tiene su origen en Él, si cada estrella y cada latido le deben su existencia, entonces hay un nombre que resuena por encima de cualquier otro. Un nombre que infunde reverencia en los cielos, en la tierra y aún en los abismos insondables. Jesucristo. No un simple maestro, ni un profeta más, ni un líder entre hombres. Sino Dios mismo, hecho carne. La manifestación tangible de la gloria celestial. Su nombre encierra poder y redención, pero también juicio. Porque Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, aquel ante quien toda rodilla, tarde o temprano, habrá de doblarse. La humanidad, incansable en su sed de conocimiento, persiste en su intento de desentrañar los enigmas que trascienden su propia comprensión. Se adentra en la búsqueda del origen de Dios, en la inmensidad del universo, en el propósito último de la creación. Son preguntas que la fascinan, preguntas que la atormentan, y, sin embargo, su mente, limitada y frágil, jamás podrá abrazar respuestas absolutas. Como niños que intentan atrapar el viento con las manos, queremos medir lo infinito con nuestros ojos terrenales, comprender lo eterno con una razón que se desgasta con el tiempo. Pero hay misterios que jamás nos pertenecerán.
Dios no cabe en los márgenes de nuestra lógica, su existencia desafía toda explicación, su esencia no conoce fronteras, su poder no tiene rival. Nos empeñamos en descifrarlo, en alcanzarlo con la mente, en encerrarlo en palabras, pero él permanece siempre más allá, inabarcable, inalcanzable. Y cuanto más avanzamos en el conocimiento, cuanto más creemos entender, más nos damos cuenta de nuestra propia ignorancia. Pero esto no debería desalentarnos. Al contrario, debería maravillarnos. Porque en la vastedad de lo desconocido se revela su grandeza, y esta grandeza se despliega ante nosotros en cada estrella que brilla en la inmensidad del cosmos, en cada susurro del viento, en cada latido de la creación. El universo entero es el testimonio vivo de su obra, un canto silencioso a su esplendor. Bajo la inmensidad del cosmos, donde las galaxias giran en una danza eterna y los ciclos de la vida se entrelazan con un orden insondable, todo parece susurrar el nombre de su creador. Hay una inteligencia invisible que sostiene el equilibrio de la existencia, una voluntad que orquesta cada detalle con precisión absoluta. Nada ocurre por azar, nada está fuera de lugar. La armonía del universo es el reflejo de una mente perfecta. El cielo, vasto e infinito, proclama su gloria con cada estrella titilante. Los océanos, en su vaivén incesante, murmuran secretos de su presencia. Las montañas, erguidas y majestuosas, se alzan como monumentos silenciosos a su grandeza. Toda la naturaleza es un canto sagrado, un testimonio vivo de aquel que lo sostiene todo. Y cuando el hombre detiene su paso y contempla esta inmensa obra, su fe se fortalece. Porque si Dios gobierna con tal perfección los astros lejanos y los mares profundos, ¿cuánto más velará por aquellos que creó con amor? Mirar el universo es emprender un viaje sin retorno, un sendero de descubrimientos que desafían la razón y transforman el alma. En su grandeza, el tiempo mismo parece desdibujarse, y preguntas sin respuesta surgen en la mente, el origen de Dios, la eternidad, los límites de lo desconocido. Son cuestiones que nos confrontan con lo infinito, con un misterio que trasciende toda comprensión y nos invita a creer. El mismo Dios que gobierna las galaxias es aquel que se detiene en lo más diminuto, que se ocupa tanto de lo inmenso como de lo aparentemente insignificante. Y frente a este misterio sublime, se nos ofrece una invitación, embarcarnos en un viaje de fe, uno donde cada paso nos acerca un poco más a la verdad que palpita en lo más profundo del universo. La búsqueda del Creador no es solo un viaje intelectual, sino también un sendero espiritual que se despliega ante aquellos que aprenden a ver su presencia en cada rincón del universo. Cuando abrimos los ojos del alma y reconocemos su mano en todo lo que nos rodea, el vínculo que nos une a Él se fortalece, envolviéndonos en una conexión profunda y viva. Es entonces cuando la gratitud florece en el corazón. Cada amanecer que pinta el cielo, cada aliento que llena nuestros pulmones, cada instante de alegría o aprendizaje se transforma en un obsequio divino. Vivir con reverencia a Dios no es una simple elección, sino una entrega absoluta a su guía, permitiendo que su luz ilumine nuestro camino y le brinde sentido a nuestra existencia. Al reconocer la inmensidad de Dios, comprendemos nuestra propia pequeñez, y en esa humildad hallamos la verdadera sabiduría, la aceptación de nuestras limitaciones. No fuimos creados para desentrañar todos los misterios del universo, sino para confiar en aquel que los conoce en su totalidad. Somos piezas de un plan vasto y eterno, sostenido por el amor infinito de un Dios que cuida cada uno de nuestros pasos. Y a medida que avanzamos por este sendero sagrado, nuestra fe debe crecer. Cada experiencia vivida, cada prueba enfrentada y cada respuesta recibida nos acercan más a Él. Porque en el fondo, todo es obra del Espíritu Santo, quien nos guía suavemente, como el viento que impulsa al viajero hacia su destino. Cada pregunta es un paso más profundo en el enigma divino, un velo que se corre apenas un poco para dejarnos entrever que la realidad es mucho más vasta y misteriosa de lo que jamás imaginamos. El cosmos entero es un reflejo de esa inmensidad insondable.
Tiempo, espacio y materia se entrelazan en una danza perfecta, un sistema complejo y preciso donde cada elemento cumple su papel con asombrosa exactitud. Las estrellas titilan en la inmensidad, las galaxias giran en sus órbitas silenciosas, las partículas más diminutas vibran en armonía. Todo parece señalar a un creador, un arquitecto que no solo estableció las reglas del universo, sino que las sostiene con una paciencia infinita. Nada está fuera de lugar, nada ocurre por azar. En la estructura misma de la existencia resuenan ecos de un propósito, de un plan trazado con un cuidado meticuloso. La naturaleza, con su belleza y su orden, es un testimonio viviente de ese amor y sabiduría que rige todas las cosas. Las estaciones cumplen su ciclo sin desvío, la vida se renueva con una cadencia perfecta. Hasta en los detalles más pequeños, el trazo de los pétalos de una flor, el murmullo del viento entre los árboles, se adivina una intención, una delicadeza que no deja nada al azar. Cada experiencia vivida nos conduce, paso a paso, a una comprensión más profunda de Dios y del vasto universo que nos rodea. En este peregrinaje del alma, nuestra confianza en su voluntad se fortalece, iluminando nuestro camino con una certeza inquebrantable. Sin embargo, este sendero no está destinado a recorrerse en soledad. La luz que hemos recibido no debe ser ocultada, sino compartida, llevada con fervor a aquellos que aún vagan en la penumbra de la incertidumbre. Nuestra existencia misma ha de convertirse en un reflejo vivo de la gloria y la magnificencia del Creador, un faro que guía a quienes se han extraviado lejos de su presencia. Hoy, Dios extiende su invitación, un llamado dulce y urgente a la reconciliación con Cristo. Este es el momento, la oportunidad de un nuevo comienzo. Y si en lo profundo de tu ser resuena esta voz, no dudes en responder con fe: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Que esta decisión marque un antes y un después en tu vida, avivando tu corazón con una nueva luz. Si este contenido ha despertado tu curiosidad y deseas adentrarte aún más en los misterios ocultos y las fascinantes historias de la Biblia, no dudes en demostrar tu apoyo. Un simple gesto, como dejar tu like y suscribirte al canal, nos permitirá seguir trayéndote más relatos y alcanzar a quienes también buscan respuestas en estas antiguas escrituras. Activa las notificaciones para no perderte las próximas revelaciones y, si conoces a alguien que podría disfrutar de este viaje, compártelo con ellos. Hasta la próxima aventura.